La tarde caía sobre Córdoba, tiñendo el cielo de un naranja suave que se reflejaba en las viejas calles empedradas. En casa el ambiente era tenso y silencioso. Mi esposo, Miguel, había llegado tarde del trabajo como de costumbre y mi hijastro, Pablo, se encerró en su habitación. La rutina diaria se había convertido en una danza monótona que apenas lograba sostener. A pesar de los años transcurridos desde que me convertí en madrastra, aún luchaba por encontrar mi lugar en esta familia. Pablo siempre había sido un chico reservado. A sus 22 años enfrentaba un dilema que no lograba compartir con nadie. Sabía que algo lo preocupaba, lo veía en su mirada perdida y en su renuencia a participar en las conversaciones familiares. Una tarde, mientras preparaba la cena, decidí que era el momento adecuado para acercarme a él. Después de todo, la madrastra no solo debía ser una figura autoritaria, también debía ser un apoyo. Llamé suavemente a la puerta de su habitación. «Pablo, ¿puedo pasar?». La puerta se abrió lentamente y lo encontré sentado en su cama, con la mirada fija en el suelo. «¿Te gustaría hablar sobre lo que te preocupa?». «Estoy aquí para ayudarte», le dije con voz calmada. Al principio titubeó. Su voz era un susurro cuando finalmente respondió, «No es nada importante». Pero sabía que no era cierto. La falta de comunicación entre nosotros creaba una barrera difícil de romper. Aún así, decidí persistir. A veces compartir lo que sentimos puede aliviar la carga, intenté animarlo. Pablo levantó la vista y por un instante vi un destello de vulnerabilidad en su rostro. «Es complicado», confesó al fin. La conversación fluyó lentamente mientras tratábamos de encontrar un terreno común entre los secretos y los miedos. Mientras hablábamos, mencionó algo sobre una chica que le gustaba pero que no sabía cómo acercarse a ella. El tema parecía insignificante para muchos, pero para Pablo era una montaña rusa emocional. Me di cuenta de que podía ayudarlo a superar este obstáculo, quizás eso sería el primer paso para establecer una conexión más profunda entre nosotros. Sin embargo, el miedo al juicio me invadió al pensar en cómo podría interpretarlo Miguel si llegara a enterarse de nuestra conversación privada. La idea de ser vista como alguien que interfiere en la vida de su hijo no me agradaba, sin embargo, la necesidad de ser reconocida como alguien capaz de ofrecer apoyo era más fuerte. Esa noche cenamos juntos como siempre, Miguel hablando sobre su día y yo escuchando mientras Pablo apenas probaba bocado. La tensión era palpable y noté cómo mi esposo lanzaba miradas furtivas hacia su hijo cada vez que éste permanecía callado durante demasiado tiempo. «¿Todo bien contigo, Pablo?», preguntó Miguel al final de la cena con un tono casual pero firme. Mi corazón latía con fuerza al anticipar su respuesta. «Sí», respondió Pablo rápidamente antes de levantarse y marcharse a su habitación sin más explicaciones. La conversación con Pablo había encendido algo dentro de mí, una chispa de esperanza por forjar una relación más cercana con él. Pero también me sentía atrapada entre mis deseos y mis responsabilidades como esposa y madrastra. Esa noche, mientras intentaba dormir, no pude evitar pensar en lo sucedido. La conexión emocional que había comenzado a construir con Pablo me llenó de inquietud y emoción al mismo tiempo. Nunca imaginé encontrarme deseando ser vista por él como algo más que solo una madrastra distante. Al día siguiente decidí acercarme nuevamente a Pablo durante el almuerzo. «¿Qué te parece si vamos a tomar algo después del trabajo?», le sugerí mientras preparábamos unos bocadillos sencillos en la cocina. Su mirada se iluminó por un momento antes de apagarse nuevamente al recordar nuestra situación familiar complicada. «No sé si es buena idea», contestó con incertidumbre. «Solo será un rato», insistí suavemente, tratando de transmitirle mi apoyo incondicional sin presionarlo demasiado. Finalmente accedió y acordamos encontrarnos después del trabajo en un bar local donde solíamos ir cuando él era más joven, aquel lugar lleno de risas y tapas típicas cordobesas donde las conversaciones fluían fácilmente entre amigos. El encuentro fue sencillo pero significativo, hablamos sobre cosas triviales al principio, música, películas e incluso anécdotas familiares divertidas que nos hicieron reír juntos por primera vez en mucho tiempo. Sin embargo, pronto volvimos al tema central, sus sentimientos hacia esa chica especial. Mientras compartía sus inseguridades sobre cómo acercarse a ella, noté cómo poco a poco se iba abriendo ante mí,
cada palabra parecía despojarlo del peso emocional que llevaba consigo desde hacía semanas. Quizás deberías escribirle una carta o algo así, sugerí con cuidado sabiendo cuán difícil podía resultar para él dar ese primer paso hacia ella. Eso podría funcionar, murmuró pensativo mientras jugaba nerviosamente con los cubiertos sobre la mesa. En ese instante comprendí cuánto anhelaba ser vista por él no solo como madrastra sino también como confidente, alguien digno de confianza para compartir sus secretos más profundos sin temor al juicio o rechazo. Sin embargo, justo cuando comenzábamos a sentirnos cómodos juntos, recibí un mensaje inesperado de Miguel preguntando dónde estábamos exactamente. Eso rompió la burbuja mágica del momento entre nosotros dos. Pablo se puso rígido ante el comentario del mensaje y sentí cómo la atmósfera cambió repentinamente entre nosotros. Esa conexión emocional tan prometedora comenzó a desvanecerse ante mis ojos debido a las realidades cotidianas del matrimonio y las expectativas familiares impuestas por otros. Aquel encuentro dejó una marca imborrable en mí, aunque regresé a casa sintiéndome satisfecha por haber estado allí para él durante ese breve momento compartido juntos, también sabía que las complicaciones estaban lejos de terminarse. La rutina familiar se convirtió en un laberinto del que no sabía cómo escapar. Cada mañana el sonido del despertador marcaba el inicio de un día monótono, donde las expectativas de mi esposo y las responsabilidades como madre se entrelazaban con un deseo oculto que crecía en mí. Pablo, mi hijastro, parecía ser el único rayo de luz en medio de esa oscuridad. Un fin de semana, decidí organizar una comida familiar en casa. La idea era reunir a todos y disfrutar de un momento agradable. Sin embargo, la tensión era palpable. Mi esposo charlaba animadamente con sus amigos en la mesa del patio, mientras yo me perdía en mis pensamientos. No podía dejar de pensar en Pablo y cómo había cambiado nuestra relación en tan poco tiempo. Mientras servía la comida, noté que Pablo me miraba desde la esquina de la mesa. Su mirada era intensa, como si quisiera decirme algo sin pronunciar una palabra. Aquella conexión emocional que había comenzado a florecer entre nosotros me llenaba de incertidumbre. La presión social de ser una madrastra ejemplar pesaba sobre mis hombros. «Todo está bien, ¿verdad?», preguntó mi esposo, interrumpiendo mis pensamientos. «Sí, claro», respondí con una sonrisa forzada. La comida avanzó entre risas y anécdotas familiares. Pero cada vez que me encontraba con los ojos de Pablo, sentía que algo más profundo nos unía. Un momento decisivo llegó cuando todos se levantaron para ir al salón a ver el partido de fútbol. Aproveché para acercarme a él. «¿Te gustaría ayudarme a limpiar?», le sugerí. Asintió con una sonrisa tímida y nos dirigimos juntos a la cocina. El ambiente era diferente allí, lejos del bullicio familiar, la conexión se intensificó. Mientras lavábamos los platos, nuestras manos se rozaron accidentalmente y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Era un simple contacto físico, pero significaba mucho más para mí. «¿Cómo te sientes?», le pregunté al ver su expresión pensativa. «No sé. A veces siento que no encajo», confesó Pablo, sus ojos reflejaban una vulnerabilidad que me conmovió. En ese instante comprendí que no solo estaba allí para ayudarlo con sus problemas personales, también buscaba entender mis propios deseos reprimidos. «A veces es difícil encontrar nuestro lugar», respondí suavemente. Pablo se acercó un poco más y nuestras miradas se encontraron por un largo momento. El ruido del partido resonaba en el fondo, pero todo lo demás desapareció. Fue entonces cuando nos besamos. La dulzura del momento contrastó con el caos exterior, fue un instante robado al tiempo y a las convenciones sociales que tanto nos oprimían. El beso fue breve pero intenso, ambos retrocedimos rápidamente como si hubiéramos tocado fuego. Sabíamos que habíamos cruzado una línea peligrosa y eso llenó el aire de tensión entre nosotros. «Esto no puede pasar», murmuré sin saber si hablaba para él o para mí misma. «Lo sé», respondió él con voz temblorosa mientras miraba hacia el suelo. La rutina familiar volvió a envolvernos como una manta pesada cuando regresamos al salón. Las risas y los gritos del partido parecían burlarse de nuestra realidad oculta. A medida que avanzaban los días siguientes, cada encuentro se tornó más complicado, las expectativas sociales pesaban sobre nosotros como sombras ineludibles.
Una tarde decidí salir al bar local después del trabajo para despejarme un poco y reflexionar sobre lo sucedido entre Pablo y yo. El ambiente estaba lleno de risas y conversaciones animadas, amigos compartían tapas mientras otros discutían sobre fútbol apasionadamente. Me senté sola en una esquina con una copa de vino tinto frente a mí, intentando procesar lo ocurrido. La camarera me saludó amablemente. ¿Todo bien? Sí, solo pensando, respondí sin mucha convicción. Mientras observaba a la gente disfrutar de su compañía, sentí que algo faltaba en mi vida, anhelaba ser vista como alguien más allá del rol que desempeñaba en casa. En ese momento entró Pablo por la puerta del bar, su rostro iluminado por la luz tenue parecía buscarme entre la multitud. Se acercó rápidamente y tomó asiento frente a mí sin dudarlo. No debimos hacerlo. No sé qué pensar ahora, admití sintiendo como mi corazón latía desbocado ante su presencia tan cercana. Una conversación sincera comenzó entre nosotros, compartimos nuestros miedos e inseguridades sobre lo sucedido y lo que podría significar para nuestras vidas familiares. Pero cada palabra pronunciada solo intensificaba el dilema interno. ¿Podríamos mantener este secreto sin arriesgarlo todo? Cuando regresé a casa esa noche sentí un peso mayor sobre mis hombros, las miradas furtivas entre Pablo y yo hacían eco en mis pensamientos mientras intentaba dormir. La realidad era innegable, había algo prohibido creciendo entre nosotros que desafiaba todas las normas establecidas por nuestra familia y sociedad. Al día siguiente noté un cambio sutil en mi esposo. Su mirada era más intensa cuando hablábamos e incluso pareció hacer preguntas inocentes sobre mis salidas recientes al bar local. Una inquietud comenzó a arraigarse dentro de mí. ¿Sospechaba algo? La idea me atormentó durante toda la jornada mientras intentaba actuar normalmente frente a él y mantener las apariencias intactas ante nuestra familia. Finalmente llegó el fin de semana siguiente. Había planeado salir nuevamente con amigos, pero algo dentro de mí deseaba encontrarme con Pablo antes de perderme completamente en esta vorágine emocional creada por nuestras acciones recientes. Decidí enviarle un mensaje rápido. ¿Podemos vernos hoy? No pasó mucho tiempo antes de recibir su respuesta afirmativa llena de entusiasmo mezclado con nerviosismo. Sí. Quedamos en encontrarnos en nuestro antiguo lugar favorito cerca del río Guadalquivir al atardecer. Aquel rincón solitario siempre había sido nuestro refugio secreto desde pequeños momentos compartidos como familia antes de complicaciones adultas interpuestas por expectativas ajenas. Cuando llegué allí sentí como la brisa suave acariciaba mi piel mientras esperaba ansiosamente su llegada. Cada segundo parecía eterno hasta verlo aparecer finalmente entre los árboles frondosos cercanos al agua reflejando tonos dorados bajo el sol poniente. Sin embargo, lo que ninguno esperaba era cómo ese encuentro cambiaría todo entre nosotros para siempre. El día siguiente se presentó con un aire de tensión palpable. La rutina familiar continuaba, pero en el fondo, todo había cambiado. Mientras preparaba el desayuno, mis pensamientos giraban en torno a lo que había sucedido. La conexión que habíamos forjado era un hilo delicado, y cada momento juntos se sentía como un paso sobre un terreno inestable. A medida que el sol se elevaba sobre Córdoba, los sonidos de la ciudad comenzaban a despertar. Los niños jugaban en la calle y las mujeres del vecindario charlaban animadamente sobre sus vidas cotidianas. Todo parecía normal, pero yo sabía que mi vida ya no lo era. La mirada de mi esposo se posó en mí mientras le servía café. Había algo en su expresión que me inquietaba, quizás un indicio de que sospechaba algo. Esa tarde decidí visitar el mercado local para distraerme y encontrar algunos ingredientes frescos para la cena. El bullicio del lugar siempre me había gustado, los colores vibrantes de las frutas y verduras, el olor a especias flotando en el aire. Sin embargo, ni siquiera eso logró calmar la inquietud que me invadía. Mientras caminaba entre los puestos, mi viejo amigo Javier apareció de repente. Su sonrisa era cálida y familiar, pero al mismo tiempo traía consigo una oleada de recuerdos que preferiría mantener enterrados. Nos saludamos con un abrazo breve y cordial. ¿Cómo has estado?, preguntó Javier con su tono habitual. Bien, ocupada con la familia, respondí evasivamente. La conversación fluyó superficialmente mientras intentaba evitar cualquier tema que pudiera llevarnos a profundidades incómodas. Sin embargo, no pude evitar sentir que su presencia podría complicar aún más las cosas entre mi hijastro y yo.
Al regresar a casa, encontré a mi hijastro sentado en el patio trasero, con una expresión sombría en su rostro. Se notaba que estaba lidiando con algo más profundo de lo que había compartido anteriormente. Me acerqué lentamente. ¿Todo bien?, pregunté con cautela. Él levantó la vista y suspiró pesadamente antes de contestar. No sé cómo manejar esto, dijo mientras miraba al suelo. Siento que estoy atrapado. Me senté a su lado y le ofrecí apoyo silencioso. Era evidente que la presión externa estaba afectándolo más de lo esperado. Amigos y familiares no comprendían la situación entre nosotros ni la conexión emocional que habíamos desarrollado. ¿Te preocupa lo que piensen?, pregunté finalmente. Él asintió lentamente y sus ojos reflejaron una mezcla de confusión y angustia. En ese momento no pude evitar acercarme más a él. Necesitábamos encontrar consuelo mutuo en medio del caos emocional. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron por segunda vez. La chispa entre nosotros encendió una llama difícil de extinguir. El roce suave fue suficiente para recordarme lo frágil e intensa que era nuestra situación. Pero justo cuando comenzamos a perder la noción del tiempo, una voz cortante interrumpió nuestro momento. «Chicos, ¿dónde están?», era mi esposo llamando desde dentro de la casa. El pánico recorrió mi cuerpo mientras me separaba rápidamente de él y trataba de actuar natural. Con una mirada furtiva hacia mi hijastro, entendí que debíamos ser cautelosos. Cada encuentro se volvía más arriesgado con cada día que pasaba. La presión aumentaba no solo por las expectativas familiares sino también por la realidad social en la que vivíamos. Esa noche cenamos en silencio. Las palabras parecían escasas entre nosotros tres mientras intentábamos mantener las apariencias ante los ojos del mundo exterior. Mi esposo hablaba sobre su día sin darse cuenta del peso emocional entre nosotros dos. Yo respondía automáticamente mientras mis pensamientos vagaban hacia cómo podríamos encontrar momentos para estar juntos sin ser descubiertos. Después de cenar, decidí salir al patio para respirar aire fresco. Las estrellas brillaban intensamente sobre Córdoba esa noche. Era un recordatorio del vasto universo fuera de nuestra pequeña burbuja familiar donde todo parecía tan complicado e irreal. De repente escuché pasos detrás de mí y me volví para encontrarme nuevamente con él. Mi hijastro había decidido seguirme afuera. La tensión entre nosotros era palpable. Podía ver en sus ojos el conflicto interno al cual se enfrentaba cada vez más intensamente. «No puedo seguir así», dijo finalmente. «Necesito saber qué hacemos con esto». Su voz temblorosa resonó profundamente dentro de mí como un eco incesante. Sabía perfectamente a qué se refería pero no tenía respuestas claras para ofrecerle en ese momento tan incierto. La noche avanzó lentamente mientras hablábamos sobre nuestras preocupaciones y anhelos ocultos bajo capas de responsabilidad familiar y socialidad tradicional cordobesa. En medio del diálogo sincero surgió una idea audaz: ¿y si escapábamos un fin de semana? Un lugar donde nadie nos conociera o nos juzgara podría ofrecer algo más allá del secreto agobiante bajo el cual vivíamos diariamente. Sin embargo, justo cuando empezamos a planearlo todo emocionados por primera vez desde nuestro primer beso robado, sonó mi teléfono móvil interrumpiendo nuestra conversación íntima. Miré la pantalla y vi el nombre de una amiga cercana parpadeando allí. «Laura». Era extraño recibir una llamada suya tan tarde por la noche. Respondí nerviosa pensando si tal vez ella intuía algo o simplemente quería charlar sobre trivialidades cotidianas como solíamos hacer antes. «Hola Laura, ¿qué pasa?». Su voz sonó preocupada al otro lado. «Hola, ¿estás bien? He oído rumores sobre ti». El aire se volvió pesado al escuchar sus palabras. Sabía perfectamente qué tipo de rumores circulaban por nuestro círculo social pequeño pero muy unido en Córdoba. No podía permitir que esto afectara nuestra relación secreta ni tampoco quería arriesgarme a perderlo todo ante los ojos curiosos del mundo exterior. Mientras colgaba después de una breve charla evasiva llena de promesas vacías sobre hablar pronto, miré hacia mi hijastro quien esperaba ansioso alguna respuesta o reacción mía ante lo sucedido recientemente. La incertidumbre envolvía todo como un manto pesado mientras nuestras miradas se cruzaron nuevamente llenas tanto de deseo como miedo ante lo desconocido. La realidad comenzaba a cerrarse sobre nosotros como una trampa invisible lista para atrapar nuestra conexión prohibida.
La noche que pasamos juntos dejó una huella indeleble en mi ser. La oscuridad de la habitación nos envolvió, y por un instante el mundo exterior se desvaneció. Sin embargo, al amanecer, la realidad regresó con toda su crudeza. Las responsabilidades diarias nos esperaban como sombras amenazantes. Desperté antes que él, el silencio era abrumador. Miré su rostro sereno y comprendí que había cruzado una línea que no tenía claro cómo retroceder. El sonido de mi teléfono interrumpió mis pensamientos. Era un mensaje de mi esposo preguntando dónde estaba. Sentí un escalofrío recorrerme. La rutina se había vuelto una trampa y yo estaba atrapada en ella. Con cuidado me levanté y me vestí rápidamente, intentando no hacer ruido. Mientras lo hacía, recordé las palabras de mi madre: la vida es una serie de decisiones. Cada elección que había hecho me había llevado hasta allí, pero ahora enfrentaba una encrucijada. A medida que salía del cuarto, el pasillo parecía más largo de lo habitual. La casa estaba en silencio, como si supiera lo que había sucedido. Me dirigí a la cocina para preparar el desayuno. La normalidad me resultaba cada vez más difícil de alcanzar. Los olores familiares del café y las tostadas no lograban ahogar la inquietud que crecía dentro de mí. De repente escuché pasos detrás de mí. Era él, con el cabello desordenado y los ojos aún llenos de sueño. ¿Cómo te sientes?, preguntó con voz suave. La sinceridad en su mirada me hizo cuestionar lo que estaba haciendo. Confusa respondí mientras miraba hacia otro lado, incapaz de sostener su mirada por mucho tiempo. ¿Y si esto se descubre?, continuó con un tono serio que me hizo sentir culpable. No quiero lastimar a nadie. Las palabras resonaron en mí como un eco persistente. Cada día temía más el momento en que todo saldría a la luz. Pero también anhelaba esos instantes robados entre nosotros, eran un refugio en medio del caos familiar. Pasaron los días y las semanas se deslizaron entre nuestras manos como arena fina. Encontrar momentos para estar juntos se convirtió en un arte complicado, cada encuentro requería planificación meticulosa y discreción absoluta. Un café a media tarde aquí, una charla rápida en el patio allá, cada segundo contaba. Un día, mientras organizaba unas cosas en la oficina de casa, noté un mensaje inesperado en mi teléfono: ¿podemos hablar? Necesito verte. Era él, pero esta vez había algo diferente en su tono, una urgencia casi palpable que me hizo sentir inquieta. Cuando finalmente logramos encontrarnos a solas esa tarde en un rincón apartado del patio familiar, su expresión era grave. Mi madre sospecha algo, dijo sin rodeos. El aire se volvió pesado entre nosotros mientras procesaba sus palabras. ¿Qué le has dicho?, pregunté con ansiedad creciente. Solo le he dicho que estoy pasando por un momento difícil, respondió él con voz temblorosa. Su mirada reflejaba un miedo profundo y realista, no solo por lo que podría sucederle a él, sino también por lo que podría significar para mí. Debemos tener cuidado, murmuré apenas audible. Las horas siguientes fueron una mezcla caótica de risas nerviosas y silencios incómodos mientras intentábamos mantener nuestra conexión oculta bajo control. Sin embargo, cada vez sentía más presión sobre mis hombros, la vida cotidiana seguía adelante sin compasión por nuestros secretos. Una tarde decidimos salir a caminar por las calles empedradas de Córdoba bajo el cálido sol primaveral. Las flores comenzaban a florecer y el aroma a azahar llenaba el aire con promesas de renovación y esperanza. Sin embargo, para nosotros era solo un telón de fondo para nuestra lucha interna. Mientras paseábamos cerca del río Guadalquivir, él tomó mi mano con suavidad y dijo: «No puedo seguir así». Sus palabras resonaron dentro de mí como una campana sonando al atardecer. «No sé qué hacer», respondí sinceramente mientras miraba hacia el agua fluyendo serenamente frente a nosotros. «No quiero perderte», dijo él mirando hacia abajo, avergonzado pero decidido al mismo tiempo. El peso de sus palabras caló hondo en mí, sabía que ambos estábamos atrapados entre lo oculto y lo visible, entre nuestros deseos personales y las expectativas sociales que nos rodeaban como murallas impenetrables. Al regresar a casa esa noche después de nuestra caminata llena de tensiones no resueltas, encontré a mi esposo sentado frente al televisor con una expresión distante en su rostro. Aunque intenté actuar normalmente mientras preparaba la cena,
sentía su mirada fija sobre mí como si pudiera leer mis pensamientos más oscuros. Poco después sonó mi teléfono nuevamente, esta vez era otra notificación del grupo familiar donde compartíamos mensajes e información diaria sobre nuestra vida juntos. Entre los mensajes vi uno inesperado: ¿dónde estás? Te he estado buscando. Era mi esposo preguntando por mí nuevamente después de haber estado ausente durante tanto tiempo ese día. El corazón me latía con fuerza mientras pensaba rápidamente cómo responder sin levantar sospechas adicionales sobre mis actividades recientes e inusuales. Opté por enviarle un mensaje breve: estuve dando una vuelta para despejarme. Al finalizar la cena esa noche sentí como cada bocado se convertía en un acto mecánico. Las conversaciones eran superficiales e insípidas comparadas con los momentos intensos vividos junto a él recientemente. En cuanto terminé las tareas del hogar e hice todo lo posible para parecer ocupada y despreocupada ante los ojos curiosos de mi esposo, volví a revisar mi teléfono esperando noticias suyas. Fue entonces cuando vi la notificación: he encontrado algo. El mensaje provenía directamente del hijastro acompañado por una imagen adjunta, una captura de pantalla del mensaje entre nosotros, donde compartíamos nuestras inquietudes sobre cómo manejar la situación actual. El pánico inmediato recorrió mi cuerpo como electricidad pura. Sabía que esto cambiaría todo entre nosotros si llegara a ser descubierto antes de estar lista para enfrentar las consecuencias. El mensaje del hijastro se quedó grabado en mi mente como una advertencia constante. He encontrado algo. La imagen que lo acompañaba era una captura de pantalla de nuestra conversación, donde compartíamos nuestras preocupaciones y esperanzas. El pánico se apoderó de mí, pero también una oleada de culpa por haber permitido que esto llegara tan lejos. Al día siguiente la rutina familiar continuó como si nada hubiera cambiado. Mi esposo salió temprano para su trabajo, y yo me quedé en casa con la sensación de que cada rincón guardaba un secreto. Preparé el desayuno con movimientos automáticos, mientras pensaba en cómo enfrentar al hijastro. La ansiedad me consumía, no podía permitir que esto se convirtiera en un escándalo familiar. Cuando finalmente recibí su mensaje esa tarde, el corazón me latía con fuerza. «Podemos hablar», decía. La incertidumbre me hizo dudar, pero la necesidad de aclarar las cosas fue más fuerte. Acordamos vernos en el patio, un lugar donde las flores comenzaban a florecer y el aroma a azahar llenaba el aire. Al llegar al patio, lo encontré sentado en una silla de madera, mirando al suelo. Su rostro mostraba una mezcla de angustia y confusión. «No sé qué hacer», dijo al verme. Su voz temblaba ligeramente. «Debemos ser cautelosos», respondí tratando de mantener la calma. Pero mis palabras no parecían calmarlo, al contrario, su expresión se tornó más grave. «Me siento culpable», confesó. «Esto no debería estar pasando». Sus ojos reflejaban un dolor profundo que me hizo cuestionar si realmente estábamos haciendo lo correcto. La conversación se tornó pesada y llena de silencios incómodos. Había tanto en juego: mi matrimonio, su bienestar emocional y nuestro secreto compartido. Decidí cambiar el rumbo de la charla para alivianar la tensión. «Recuerda por qué comenzamos a hablar», le dije suavemente. «Tú necesitabas ayuda y yo quería apoyarte». Intenté recordarle que nuestra conexión había surgido por razones puras, aunque ahora todo parecía distorsionado. «Lo sé», respondió él con un suspiro profundo. «Pero no puedo evitar pensar en las consecuencias si esto sale a la luz». Mientras hablábamos, una amiga mía apareció inesperadamente por el camino del patio. Era alguien que había conocido desde hacía años y siempre había sido un apoyo incondicional para mí. Al verla acercarse sentí que el aire se volvía denso, era como si todo lo oculto estuviera a punto de ser expuesto. «Hola. No sabía que estabas aquí», dijo ella con una sonrisa despreocupada mientras se acercaba a nosotros. «Hola», respondimos al unísono, tratando de ocultar nuestra tensión detrás de sonrisas forzadas. «¿Todo bien?», preguntó ella, notando algo extraño en nuestra dinámica. «Sí, solo hablando sobre algunas cosas familiares», intenté desviar la atención hacia un tema más neutral. Ella asintió pero no pareció convencida del todo, sus ojos escudriñaron nuestros rostros buscando respuestas ocultas.
La conversación se tornó trivial rápidamente mientras yo intentaba mantenerme serena frente a su presencia inusitada. Después de unos minutos interminables, mi amiga se despidió y se marchó sin sospechar nada anómalo entre nosotros dos. Pero tras su partida, la presión volvió a aumentar entre el hijastro y yo. «No puedo seguir así», dijo él finalmente con voz firme pero quebrada. «Necesito decidir qué quiero hacer». El dilema era claro: continuar con esta relación secreta o poner fin a todo antes de que fuera demasiado tarde para ambos. Mientras pensábamos en las posibles decisiones futuras, mi mente divagó hacia mi esposo y cómo esto afectaría nuestra vida juntos si alguna vez llegara a enterarse. A medida que los días pasaban, cada encuentro se volvía más complicado. Teníamos que encontrar momentos furtivos para hablarnos sin levantar sospechas ni despertar curiosidades indeseadas entre los familiares o amigos cercanos. Una noche decidimos encontrarnos en un bar local después del trabajo. Era uno de esos lugares donde las risas resonaban entre tapas típicas y conversaciones animadas sobre fútbol o política local. Nos sentamos en una esquina apartada del bullicio general para poder hablar sin ser escuchados. «¿Qué piensas hacer?», le pregunté mientras tomaba un sorbo de vino tinto. El sabor amargo contrastaba con la dulzura del momento compartido entre nosotros. «No lo sé, siento que estoy atrapado entre lo que quiero y lo que debo hacer», respondió él mientras miraba por encima del hombro hacia la entrada del bar como si temiera ver a alguien conocido aparecer repentinamente. Las palabras fluyeron entre nosotros como si estuviéramos compartiendo secretos prohibidos. Cada confesión parecía acercarnos más, aunque también aumentaba la ansiedad sobre lo inevitable. Ser descubierto sería devastador para ambos. La noche avanzó entre risas nerviosas y miradas furtivas hasta que decidimos regresar a casa antes de que fuera demasiado tarde para evitar problemas innecesarios con mi esposo o cualquier otro familiar cercano. Sin embargo, justo cuando planeábamos despedirnos e irnos por caminos separados hacia nuestras respectivas casas, sonó mi teléfono móvil nuevamente. Otro mensaje del hijastro apareció en pantalla justo antes de separarnos por completo. «¿Hay algo más?». El contenido del mensaje hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Había sido capturado nuevamente por este ciclo vicioso donde cada decisión parecía llevarnos más cerca del abismo o quizás hacia alguna forma redentora. Pero nunca podría estar segura hasta dar ese paso final hacia lo desconocido. La vida continuaría girando alrededor nuestro mientras nos movíamos entre sombras y luces brillantes, pero ahora sabía que cada elección tendría consecuencias inesperadas. La mañana siguiente el aire en Córdoba estaba impregnado de la fragancia de los azahares, pero yo no podía disfrutarlo. Una tormenta interna rugía dentro de mí, y cada sonido del patio me recordaba la decisión que debía tomar. El mensaje del hijastro resonaba en mi mente como un eco persistente. ¿Qué significaba realmente para nosotros? La culpa se enredaba con el deseo, creando una maraña difícil de deshacer. Mientras preparaba el desayuno, mi esposo entró a la cocina con su habitual sonrisa. «¿Qué tal, cariño?», preguntó sin sospechar la tempestad que se gestaba en mi interior. Contesté con una sonrisa forzada, sintiendo como cada palabra se convertía en un peso adicional sobre mis hombros. El día transcurrió entre rutinas familiares y conversaciones superficiales. Las risas de los niños en el patio parecían burlarse de mis pensamientos oscuros. Cuando llegó la tarde decidí que necesitaba hablar con él, aclarar lo que estaba ocurriendo entre nosotros. En ese momento supe que debía arriesgarme a ser honesta. «¿Podemos hablar un momento?», le dije al hijastro cuando lo vi solo en su habitación. La tensión era palpable, ambos sabíamos que este diálogo era inevitable. «No puedo seguir así», añadí con voz temblorosa. «Lo sé», respondió él mirándome a los ojos con una intensidad que me hizo sentir vulnerable. «He estado pensando mucho en nosotros». Las palabras flotaban entre nosotros como un puente frágil hacia lo desconocido. «No quiero hacerte daño», le dije finalmente, sintiendo que cada sílaba era un paso más cerca del abismo. «¿Y si nos hacemos daño mutuamente?», replicó él con una sinceridad desgarradora. Su mirada reflejaba un mar de emociones, miedo, deseo y una profunda tristeza. La conversación se tornó más profunda, compartimos nuestros miedos y anhelos ocultos. Él reveló sus verdaderos sentimientos por primera vez, expresando cómo había luchado contra su atracción hacia mí desde el principio.
Me siento atrapado, admitió, entre lo que debo hacer y lo que realmente quiero. Esa revelación fue como un golpe directo al corazón. No solo era yo quien sentía esta carga pesada sobre nuestras espaldas. La conexión entre nosotros se intensificó aún más mientras hablábamos sobre nuestras inseguridades y las expectativas impuestas por la sociedad. A medida que caía la noche y las luces del patio comenzaban a encenderse, sabía que había llegado el momento de decidir si continuar con esta relación secreta o poner fin a todo antes de que fuera demasiado tarde. Pero el miedo a perderlo me mantenía anclada a esta realidad distorsionada. Quizás deberíamos dejarlo todo atrás, sugerí finalmente, aunque mi voz temblaba al pronunciar esas palabras. Sin embargo, él tomó mi mano entre las suyas y dijo, no puedo simplemente olvidarte. El silencio llenó la habitación mientras nuestras miradas se encontraban, el tiempo parecía detenerse y todo lo demás desapareció. De repente sentí una mezcla abrumadora de emoción y confusión al darme cuenta de lo lejos que habíamos llegado juntos. Debemos ser cuidadosos, murmuré casi sin aliento. Al salir de su habitación esa noche algo cambió dentro de mí, ya no podía ignorar mis propios deseos ni las implicaciones de nuestras acciones. El dilema moral pesaba más que nunca en mi conciencia mientras regresaba a mi propia vida cotidiana. El fin de semana llegó rápidamente y decidimos encontrarnos en nuestro lugar habitual, un pequeño bar local donde las risas resonaban entre las tapas servidas con vino tinto. Era un refugio perfecto para escapar del mundo exterior por unas horas. Al llegar allí me invadió una sensación extraña, el ambiente bullicioso contrastaba con nuestra situación secreta. La conversación fluyó suavemente al principio, hablamos sobre trivialidades mientras intentábamos ignorar la tensión subyacente entre nosotros. Sin embargo, conforme avanzaba la noche, el peso de nuestra situación se hacía cada vez más evidente. Las miradas furtivas y los gestos sutiles comenzaron a traicionar nuestros sentimientos ocultos. ¿Qué pasará si alguien nos ve?, le pregunté con preocupación mientras tomábamos sorbos de vino en silencio. No importa, respondió él con determinación en sus ojos azules profundos. Lo único que importa es esto. Y así fue como nos encontramos nuevamente atrapados en esa espiral emocional donde cada elección parecía llevarnos más cerca del precipicio o quizás hacia alguna forma redentora. Pero nunca podría estar segura hasta dar ese paso final hacia lo desconocido. De repente sonó mi teléfono móvil, era un mensaje inesperado de mi esposo preguntando dónde estaba y si llegaría pronto a casa. La ansiedad me invadió mientras leía sus palabras. Sabía que no podía seguir ocultando esta parte de mí misma por mucho tiempo más. Debo irme, murmuré mientras me levantaba rápidamente del asiento. Él asintió lentamente, había comprendido la urgencia detrás de mis palabras sin necesidad de explicaciones adicionales. Nos despedimos brevemente antes de salir del bar con corazones latiendo desbocados por la presión acumulada durante toda la noche. Mientras caminaba hacia casa bajo las estrellas brillantes sobre Córdoba, reflexioné sobre lo ocurrido esa noche. Mis deseos estaban surgiendo como flores silvestres contra viento y marea, pero también había un peligro latente acechando tras cada esquina oscura. Al llegar a casa encontré a mi esposo sentado solo en el sofá, su expresión mostraba preocupación mezclada con algo más profundo. ¿Sospechaba algo? El aire estaba cargado de tensión mientras intentábamos mantener una conversación normal sobre cómo había sido nuestro día. Pero todo aquello parecía superficial comparado con el torbellino emocional que llevaba dentro desde hacía semanas. Y ahora debía enfrentar las consecuencias inminentes de mis decisiones pasadas antes de poder avanzar hacia cualquier futuro posible. Al sentarme frente a mi esposo, la tensión era palpable. Su mirada escudriñaba la mía, buscando respuestas que no estaba dispuesta a ofrecer. Las palabras parecían un lujo que no podía permitirme en ese momento. La rutina cotidiana se desvanecía, y en su lugar, se alzaba el peso de lo no dicho. ¿Has estado bien?, preguntó, rompiendo el silencio con un tono que sonaba más a interrogatorio que a preocupación genuina. Sí, solo un poco cansada, respondí tratando de desviar su atención hacia lo trivial. Pero sabía que mis esfuerzos eran inútiles, él había notado algo diferente en mí. Mientras hablábamos sobre cosas sin importancia, mi mente divagaba hacia mi hijastro. La conexión entre nosotros había crecido en silencio, como una planta que florece en la sombra.
Cada encuentro furtivo se había convertido en un refugio, pero también en una carga emocional que pesaba sobre mis hombros. La presión de mantener nuestra relación oculta aumentaba con cada día que pasaba. Había momentos en los que el deseo de ser vista por él me consumía por completo, anhelaba su reconocimiento más allá de las sombras de la clandestinidad. Esa noche, mientras cenábamos, un comentario casual de mi esposo me hizo estremecer. A veces pienso que hay cosas que no me cuentas, dijo mientras servía vino en su copa. La insinuación estaba clara y sentí un escalofrío recorrerme. ¿Podría él haber percibido algo más? La conversación continuó fluyendo, pero mis pensamientos estaban atrapados entre el miedo y la culpa. Mi corazón latía con fuerza cada vez que pensaba en lo que estaba arriesgando, mi matrimonio y la relación con mi hijastro. Después de cenar, decidí salir a dar un paseo por las calles empedradas de Córdoba para despejar mi mente. El aire fresco me envolvió mientras caminaba sin rumbo fijo, el aroma del azahar flotaba en el aire, recordándome los momentos felices de mi vida antes de esta complicación emocional. De repente una figura familiar apareció ante mí, era mi hijastro. Su rostro reflejaba preocupación y algo más profundo, quizás también sentía la presión del secreto que compartíamos. ¿Qué haces aquí?, le pregunté con voz baja, consciente del riesgo que corríamos al encontrarnos así. Necesitaba hablar contigo, respondió, mirando a su alrededor como si temiera ser observado. No puedo seguir así. La sinceridad en sus ojos me hizo sentir una mezcla de alivio y temor. ¿De qué hablas?, inquirí, intentando mantener la calma mientras una tormenta se desataba dentro de mí. No sé cómo manejar esto, lo que sentimos. Sus palabras resonaron como un eco en mi mente, era cierto, ambos estábamos atrapados en una red emocional complicada. No podemos permitirnos ser descubiertos, le advertí con firmeza, aunque sabía muy bien cuánto deseaba lo contrario. Pero, ¿qué pasará si seguimos ignorándolo? No puedo vivir así, dijo él con desesperación palpable. Su pregunta me dejó paralizada, enfrentarse a esa realidad era aterrador. En ese instante comprendí que ya no podía seguir huyendo de mis propios sentimientos ni del impacto de nuestras decisiones. Mientras nos mirábamos fijamente, un grupo de jóvenes pasó riendo cerca de nosotros. El ruido rompió nuestro momento y nos recordó la fragilidad de nuestra situación. Nos separábamos lentamente cuando escuché su voz nuevamente, quiero saber si esto es real para ti. La pregunta quedó flotando entre nosotros como un desafío silencioso. Antes de poder responderle adecuadamente, decidí regresar a casa, no podía quedarme allí más tiempo sin arriesgarlo todo. Al llegar al hogar encontré a mi esposo viendo televisión, intenté actuar normal mientras me acomodaba en el sofá junto a él. Sin embargo, el peso del secreto seguía aplastándome por dentro. Esa noche tuve dificultades para dormir, los recuerdos del encuentro con mi hijastro giraban sin parar en mi mente como hojas llevadas por el viento. Sabía que debíamos encontrar una solución antes de que todo se desmoronara. El día siguiente llegó lleno de incertidumbre. Mientras preparaba el desayuno escuché el sonido del teléfono móvil sobre la mesa. Era un mensaje inesperado desde el número del hijastro, necesitamos hablar hoy. Mi corazón se detuvo por un instante al leerlo. La ansiedad creció mientras intentaba concentrarme en las tareas diarias. Cada sonido parecía amplificarse dentro del silencio tenso del hogar. Cuando finalmente llegó la tarde y pude salir sin levantar sospechas, tomé dirección hacia nuestro lugar habitual donde solíamos encontrarnos, un pequeño patio escondido tras unas plantas frondosas. Al llegar allí vi a mi hijastro esperando ansiosamente, sus ojos reflejaban tanto deseo como miedo al mismo tiempo. No sé cuánto más puedo soportar esta situación, confesó sin rodeos apenas nos encontramos solos. Lo entiendo, respondí casi susurrando mientras me acercaba para tomar su mano entre las mías. Necesitábamos ese contacto físico para reafirmar nuestros sentimientos ocultos pero reales. En medio de nuestra conversación apareció una sombra inesperada. Uno de los amigos cercanos a nuestro círculo social caminó cerca y nos vio juntos bajo aquel refugio vegetal. La mirada inquisitiva del hombre me hizo sentir expuesta. ¿Habría notado algo extraño? Mi corazón palpitó fuertemente cuando nos separamos rápidamente como si hubiésemos sido sorprendidos infraganti ante una falta imperdonable.
La tensión creció aún más cuando comprendimos las implicaciones sociales si alguien llegara a enterarse sobre lo nuestro. Debemos ser cuidadosos, le advertí mientras intentábamos actuar normalmente frente al amigo curioso quien se acercó a charlar despreocupadamente sobre trivialidades cotidianas, pero yo sabía que nada volvería a ser igual después de ese encuentro casual. Cada palabra intercambiada parecía cargada con significados ocultos y temores reprimidos. Sabía que estábamos caminando sobre una cuerda floja donde cualquier movimiento podría resultar fatal para nuestra relación secreta, o peor aún para nuestras vidas familiares ya establecidas. Al despedirnos finalmente sentí una mezcla abrumadora entre alivio e inquietud por lo sucedido durante esa tarde tensa pero reveladora. ¿Hasta dónde llegaríamos antes de enfrentar las consecuencias inevitables? La tarde se deslizaba lentamente hacia la noche, y el aire en Córdoba se tornaba fresco, impregnado de los aromas de azahar que florecían en los patios. Me encontraba sentada en el borde de la cama, con el corazón latiendo desbocado. La conversación con mi hijastro había dejado una marca indeleble en mí. Habíamos compartido tanto en tan poco tiempo, pero ahora todo parecía tambalearse al borde del abismo. El sonido de la puerta principal me sacó de mis pensamientos. Era mi esposo que regresaba del trabajo con su habitual cansancio reflejado en el rostro. Las luces del pasillo iluminaban su figura mientras entraba en la habitación. Intenté sonreírle, pero no podía evitar que mi mente divagara hacia lo que había sucedido entre mi hijastro y yo. ¿Todo bien?, preguntó él, notando quizás algo diferente en mí. Sí, solo un poco cansada, respondí tratando de sonar convincente. Él asintió y se dirigió a la cocina para prepararse algo de comer. La rutina continuaba como si nada hubiera cambiado, pero yo sabía que todo estaba a punto de estallar. La tensión se acumulaba entre nosotros como una tormenta a punto de desatarse. Mientras él cocinaba, no pude evitar recordar las palabras de mi hijastro: no puedo seguir así. Su mirada intensa había traspasado las barreras que habíamos levantado entre nosotros. Se sentía atrapado y yo también lo estaba. Tenía miedo de perderlo a él y a mi esposo al mismo tiempo. El aroma del pisto que él estaba preparando llenó la casa, pero no era suficiente para ahogar mis pensamientos. Tenía que aclarar las cosas antes de que se convirtieran en un caos total. Decidí salir al patio para respirar un poco, necesitaba ese momento de soledad para pensar. La luz del atardecer bañaba el patio tradicional donde tantas veces habíamos compartido risas familiares. Las flores parecían susurrar secretos ocultos mientras me sentaba en una silla vieja y desgastada. En ese instante recordé cómo solía ser todo antes de que esta situación comenzara a complicarse. La paz familiar ahora era solo un recuerdo lejano. Mi teléfono vibró repentinamente sobre la mesa. Era un mensaje de mi hijastro: necesitamos hablar. Mi estómago se retorció al leerlo. La urgencia detrás de sus palabras resonaba como un eco inquietante en mi mente. ¿Qué podía significar eso? Estaría dispuesto a arriesgarlo todo por nuestra conexión. Regresé a casa con el corazón pesado por la incertidumbre. Mi esposo seguía cenando sin darse cuenta del tumulto emocional que me invadía. Cada bocado parecía un recordatorio cruel de lo que estaba en juego: una vida familiar establecida frente a un amor prohibido e inconfesable. ¿Te gustaría cenar?, me preguntó él al verme entrar. He hecho pisto. No tengo hambre, respondí rápidamente sintiendo como la culpa me ahogaba. Él frunció el ceño ante mi respuesta y dejó los cubiertos sobre la mesa con un suspiro profundo. Si hay algo mal, debes decírmelo, dijo finalmente, su voz cargada de preocupación genuina. Esa declaración me hizo sentir aún más culpable por lo que estaba ocultando. Pero no podía arriesgarme a perderlo, no podía romper esa imagen perfecta que habíamos construido juntos durante años. Solo estoy cansada, repliqué evasivamente. Ha sido un día largo. Él asintió otra vez, pero su mirada seguía fija en mí como si intentara leer lo más profundo de mis pensamientos ocultos. El silencio entre nosotros se volvió incómodo, las palabras no pronunciadas pesaban más que cualquier confesión posible. Cuando finalmente llegué a casa esa noche después de hablar con mi hijastro, sentí una mezcla abrumadora entre alivio e inquietud por lo sucedido durante esa tarde tensa pero reveladora.
¿Hasta dónde llegaríamos antes de enfrentar las consecuencias inevitables? En medio del silencio familiar y las rutinas diarias, decidí responder al mensaje, ¿a qué hora? No pasó mucho tiempo antes de recibir su respuesta, a las 10 en el bar. Esa elección me llenó tanto de emoción como de temor. Era nuestro lugar secreto donde habíamos compartido tantas confidencias y sentimientos reprimidos. Cuando llegó la hora acordada, salí sin hacer ruido para no despertar a nadie. El camino hacia el bar era familiar y reconfortante, cada paso resonaba con los ecos del pasado mientras los recuerdos fluían como ríos invisibles entre nosotros dos. Pero esta vez todo era diferente, cada sombra parecía cargar con secretos oscuros y decisiones difíciles por venir. Al llegar al bar local donde nos solíamos encontrar, el bullicio habitual me recibió como un abrazo cálido, risas y charlas llenaban el aire mientras las tapas eran servidas sobre mesas ruidosas. Sin embargo, mi mente estaba centrada únicamente en él, ¿qué decisión tomaría esta vez? Lo encontré sentado solo en una esquina oscura del bar. Su rostro mostraba signos evidentes de angustia mientras jugueteaba nerviosamente con su vaso vacío sobre la mesa. «Hola», dije suavemente al acercarme. «¿Qué sucede?» Él levantó la vista y vi cómo sus ojos reflejaban una mezcla profunda entre miedo e incertidumbre. «No puedo seguir así», murmuró. «Necesito saber qué sientes realmente por mí, o si esto es solo un juego para ti». Sus palabras golpearon como una campana resonante dentro de mí, no había vuelta atrás después de eso. El peso del momento era abrumador mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas para responderle sin romperlo todo aún más. Pero justo cuando iba a hablar, la puerta del bar se abrió bruscamente dejando entrar una ráfaga fría acompañada por figuras conocidas, amigos comunes y rostros familiares que jamás deberían haber estado allí esa noche. El pánico invadió cada rincón mío cuando vi a mi esposo entre ellos, su mirada escaneando rápidamente el lugar hasta posarse sobre nosotros dos juntos en esa esquina oscura. El mundo pareció detenerse mientras comprendía lo inevitable. Todas nuestras mentiras estaban a punto de ser expuestas ante aquellos quienes jamás imaginarían nuestra conexión secreta ni las decisiones drásticas que habríamos tomado hasta ese momento crucial.